Bonjour, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne Hola la Lingua pour apprendre le français. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, yo estoy muy bien. Hoy vamos a ver un nuevo video, un video que espero que te parezca interesante. Yo creo que es un tema muy interesante y pues sobre todo que no está en la web, no está en internet ahora porque es un poco específico, pero en realidad es un tema muy importante. Te explico. Los números en francés es un tema muy clásico. Alguien que aprenda el idioma, pues muchas veces es uno de los primeros temas que tiene que aprender. Es súper importante. Los números salen en todas partes. Tienes que controlarlos. Aunque no sé que no es de todo fácil en francés. Pero bueno. Una cosa es aprender los números. Y cuando te dicen, por ejemplo, 17... Ah, vale, 17, 17, sí, no tengo problema. 34, 34, vale, pues. Mis alumnos normalmente te digo, pues no le cuesta mucho cuando digo un número suelto. Pero de repente cuando les digo, vamos a hacer otro tipo de ejercicio. Te voy a decir una frase y tienes que notar el número que sale en la frase. Es decir, que digo toda una frase, no solamente un número suelto. Y les cuesta muchísimo más. Entonces me he dado cuenta de esto y he dicho, es que tengo que hacer un video sobre este tema porque es súper importante. Entonces, mira, si te digo, por ejemplo, bueno, una cosa que si no sabes nada de los números en francés, lo mejor te voy a dejar un enlace en el video. Tú vayas a ver el video que he hecho sobre los números en francés para aprenderlos, ¿ok? Te pronuncio todo y lo puedes aprender tranquilamente. Pero si ya conoces un poquito, te quedas conmigo, ¿ok? Y si no, vas al video y vuelves aquí. Pues mira, te digo un número, por ejemplo... 42. ¿Sí? 42, ¿ok? Ahora te digo, j'ai 42 ans. J'ai 42 ans. ¿Has visto cómo cuesta mucho más reconocer 42 en esta frase? He dicho tengo 42 años, ¿vale? ¿Ves la diferencia? Bueno, pues es de esto que vamos a hablar. Entonces, mira, he puesto dos pequeñas tablas en tu pantalla. Y ves que por una parte tienes el número suelto y por otra parte tienes el mismo número en una frase. Vamos a pronunciar los dos. Te voy a decirlo, vas a ver la diferencia y después lo pronunciamos juntos, ¿vale? Y después te explico por qué cuesta tanto para que una vez que entiendas el por qué, pues una vez que lo entiendes, pues puedes mejorar mucho y mejorar tu comprensión, ¿ok? Es importante entender las cosas. Pues mira, el primer número es 3. Ok, tú repites, ¿eh? Siempre es mejor repetir. 3, ok. Pero en la frase de la derecha digo, j'ai 3 amis. J'ai 3 amis. ¿Has visto cómo ya es más difícil entenderlo? J'ai 3 amis, ¿ok? Vale. El otro, 9. Ok. Y es, il est 9 heures. Il est 9 heures. Son las 9. Ok. Tengo 3 amigos, son las 9. Después, 12. Tu as 12 ans? Tu as 12 ans? ¿Tienes 12 años? Siguiente. 25. Ok. Il fait 25 à l'ombre. Il fait 25 à l'ombre. Ok, entonces esto es hace 25 grados a la sombra. ¿Vale? 67. J'ai 67 ans. Muy bien. 93. Elles ont lu 93 livres. Ok, entonces esto que es han leído 93 libros, ¿vale? Y la frase anterior era tengo 67 años, por supuesto, ¿vale? Bueno, pues mira, entonces voy a coger las mismas frases que acabamos de ver juntos
Y vamos a intentar entender qué pasa. Pues mira, la primera, j'ai 3 amis. Pues pasa que con los números, la liaison, ¿ok? Es obligatoria. Entonces, si la palabra que sigue empieza con vocal, pues vamos a tener una liaison con muchos números, los que terminan con una consonante que no se pronuncia normalmente en la palabra suelta, ¿vale? Si quieres saber más de la liaison, pues te voy a dejar un enlace sobre la liaison, ¿vale? Sobre un video que he hecho sobre la liaison. Bueno, entonces, j'ai 3 amis. Tenemos que decir j'ai 3 amis, ¿ok? Y por eso cuesta. Además que vaya rápido en la frase. Después, il est 9 heures. Ah, es igual. Pero no es realmente como una liaison normal, porque la F, bueno, primero se pronuncia la F en la palabra suelta, 9. Lo que pasa es que la F se transforma con el sonido como una V en francés. Va, va. Y por eso decimos il est 9 heures. 9 heures, ¿ok? Y no decimos il est 9 heures. 9 heures, ¿ok? Bueno. Tu as 12 ans. Pues aquí no es una liaison, pero es un enchaînement, ¿sí? Porque 12, en 12 sueltos se oye ze al final. Entonces no se puede hablar de liaison realmente, pero el encadenamiento se llama, creo, en español. Bueno, un enchaînement, el hecho de decir las palabras rápidas una a una, se unen un poco, ¿vale? No se dice tu as 12 ans, sino tu as 12 ans. ¿Vale? Pues esta cosa cuesta también mucho. Tu as 12 ans, tu as 12 ans, ¿vale? Después, il fait 25 à l'ombre. Il fait 25 à l'ombre. Aquí igual. 25, 25 à l'ombre. ¿Ves? J'ai 67 ans. J'ai 67 ans. Aquí igual. 67 ans. 7 ans. 67 ans. ¿Vale? Elles ont lu 93 livres. Elles ont lu 93 livres. Ok. Bueno, aquí, incluso si no hay liaison y tal, el hecho de ir rápido entre que hay muchas palabras cuesta mucho, ¿vale? Entonces, grosso modo, pues eso, lo de la liaison, lo del enchaînement, lo de ir rápido, pues cuesta y cuesta mucho más que oír la palabra suelta. Por eso te tienes que acostumbrar un poquito a oír frases con los números dentro de la frase, ¿vale? Bueno, pues mira, finalmente te he puesto cuidado, lo que cuesta mucho y que es muy común es la hora y la edad. L'heure et l'âge. Donc l'heure, par exemple, il est 6 heures, ok? Cuidado que la liaison con la X se hace como una Z. Il est 6 heures, il est 6 heures, ¿ves? Entonces, cuando dices la hora, hay siempre números. Y hay muchas veces liaison y cuesta, ¿vale? 6 heures, ¿ok? 7 heures, 8 heures, 9 heures, ¿ok? Y lo que cuesta bastante es la edad, porque después tenemos la palabra an, un año, y entonces hay liaison, hay enchaînement. J'ai 11 ans, j'ai 11 ans, j'ai 11 ans, ¿ves? Vale. Bueno, pues mira, sobre todo lo que quiero hacer es un ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Pues te voy a pronunciar 8 frases y tienes que solamente, si no entiendes la frase, no pasa nada. Solamente tú tienes que intentar reconocer el número o 2 números, puede que haya 2 en la misma frase, que sale en la frase. ¿Ok? ¿Empezamos? ¿Listo? Bueno, c'est parti. J'ai 44 ans. Repito. J'ai 44 ans. Frase 2. Il est 9 heures. Il est 9 heures. Frase 3, la numéro 3. J'ai 5 enfants. J'ai 5 enfants. Frase 4. Il est 6 heures. Il est 6 heures. Frase 5. Il a 99 ans. Il a 99 ans. Te la repito otra vez. Il a 99 ans. Bueno, no voy muy rápido, voy a un ritmo natural normal, ¿vale? 6. La 6. C'est l'exercice 7 ou 8?
c'est l'exercice 7 ou 8. Alors, cuidado que en esta frase había dos números. Frase 7. Il est 17h10. Il est 17h10. ¿Ok? Había dos números también aquí. Y la última, la 8. Je voudrais 256 000 likes sur Facebook. Je voudrais 256 000 likes sur Facebook. Je voudrais 256 000 likes sur Facebook. Ok, la última era un poco tramposa, bueno, un poco difícil, ok, para divertirse, ¿eh? Bueno, pues mira, te pongo la corrección. Entonces te dejo mirar tú mismo la corrección. La última, pues, era, me gustaría tener 256 000 likes. Un like es un me gusta, ¿vale? En francés se dice un like, que nos quedamos con la palabra inglesa. Un me gusta en Facebook. Así que esto es el mensaje. Quiero muchos likes en Facebook, así que que te pido que vayas en la página de Facebook. Me puedes seguir en Facebook y me pones un like, sería genial. Me viene fenomenal. Bueno, espero que te haya gustado el video. Y pues eso, tú entrénate cuando oyes textos, cuando oyes diálogos y tal, intenta captar los números e intentar acostumbrarte poco a poco. Son cosas que vienen poco a poco, no te preocupes si te cuesta, es normal, ¿no? ¿Ok? Poco a poco, y estoy segurísimo que lo haces ya súper bien. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Au revoir, à bientôt, bisous.